Déjame hacerte una pregunta para las personas que no estamos tan metidos en este tema. ¿Hay la posibilidad de que Israel Vallarta sí tenga otros delitos? Vamos a dejar a un lado este caso de Florence Cassés. ¿Por qué él sería una persona que se insiste en que es secuestrado? ¿Cuál sería el interés de que se insista en el actual gobierno en señalar en que pues, no puede salir de la cárcel porque pues tiene cuentas pendientes en otros casos? ¿Cuál sería, a quién le conviene que él siga en la cárcel, o en verdad si hay algo y pues no realmente pues no es inocente como tú lo estás haciendo ver? ¿Por qué creer en que es inocente y por qué no creer en que, pues sí, en el caso de Florence Cassés sí hubo todos los montajes, se ensució el proceso, ahí sí ya no cuenta, por ese caso podría salir? Pero ¿por qué hay otros dos casos o un caso más? No sé cómo eso podrías explicar brevemente, Laura. Pues el otro caso es la aportación de armas, y también hay un peritaje que dice que no hay huellas de Israel y que además una de esas armas ni siquiera había sido limpiada en años. Probablemente porque en una ocasión Emmanuel Stills dijo que probablemente esas armas ya habían estado incautadas por el mismo gobierno pues mucho tiempo antes. Y me llama mucho la atención el por qué se detiene la libertad de Israel Vallarta. Yo he visto el expediente y pues te digo, este caso de Valeria realmente se sustenta en estas declaraciones de ella, de su madre y porque además omitió un detalle súper importante. Cuando ella da estas declaraciones y la última ampliada, le enseñan una foto de Israel y le dicen, ya capturamos al líder de la banda. Entonces, le enseñan una foto y le dicen, vamos a salir a dar un rondín en la ciudad, en la zona donde a ti te levantaron, para ver si vemos a este carro o a este sujeto. Y entonces, pues de hecho así se llama La aguja en el pajar, en el capítulo de uno de los libros de Volpi o no sé qué, y que también está en el expediente que yo vi, que llevan a esta chica a dar el rol, literalmente, y de repente se encuentran con un Volvo que supuestamente había sido el mismo que Valeria se había encontrado en el momento en el que la detienen, en el que la levantan. Pero cambia el color del Volvo. Y además, pues si ya había visto antes la foto de Israel Vallarta, cuando lo ve, cuando lo ubica, porque la AFI ya sabía de la ubicación de Israel, pues dice, claro que es Israel. Y en la cámara Gesell, cuando lo llevan ese día, pues dice, pues sí, yo había visto a este señor antes. Porque además ella dice que a ella le instalan un espejo enorme y que de repente logra ver la media afiliación. Entonces, yo no dudo de los secuestros, pero la verdad es que sí hay muchas irregularidades. Otra, por ejemplo, es los tiempos. Ella dice que la levantan en un punto, después su madre dice que no es ese punto, que es otro punto, y que además ese punto todavía está pues sumamente concurrido porque es una escuela que a esa hora de la mañana, donde sucedió todo este evento, pues no, o sea, no me explico cómo es que alguien no se pudiera percatar. Y que además cuando dice ella que son 10, 15 minutos de que van a dejar el carro, porque se subieron a su carro y la levantaron en una camioneta ya en otro punto, que está entre comillas, pues más abandonado y más alejado de todo, pues este punto, si tú lo buscas ahorita en Google Maps, es actualmente una oficina de la policía. Entonces, pues todavía más raro. Yo no sé si en ese año, que era 2005, ya existía esta oficina de la policía, pero se me hace muy curioso que si así hubiera sido, como es que nadie se hubiera percatado de que ahí aventaron un carro, que subieron a una niña con la cara tapada a una camioneta blanca. Y después pasan otros 15 minutos a donde van a la casa de seguridad. Yo pregunté cuál había sido la casa de seguridad donde esta niña dice que va, y pues dice que eran 15 minutos. Ni el rancho de las Chinitas está a 15 minutos de ahí, ni la casa que supuestamente era de Guadalupe Vallarta, y que además Guadalupe Vallarta, gracias a Dios, nunca fue llamada a declarar, y que tampoco la detuvieron extrañamente, y que quisieron como involucrar ahí a su pareja de ese momento, y además involucraron a otros personajes que también tienen que ver en el caso del montaje, que son los hermanos Rueda Parra y Rueda Cacho. Entonces, aquí también hay otros personajes a los que no se les investigó, a los que jamás se les invitó a declarar, y que pues ahí quedaron pendientes, y que, por ejemplo, el niño del montaje mencionó en su declaración. Cristina, si no me equivoco, también lo mencionó, y Valeria los mencionó porque dijo que habían ido a su cumpleaños. O sea, la AFI tenía estos personajes, ya los tenía ubicados, pero decide que es Israel el que secuestró, y que es Israel el que es el líder de la banda. Ahora,
esta relación y esta venganza de la que ya había hablado Emanuel Stills y por la que volvemos a este personaje, Eduardo Margolis Sobol, es muy importante porque, pues sí, aquí hubo una rencilla con Eduardo Margolis Sobol, que es un judío que se encarga también de la seguridad de puntos muy importantes en este momento. No sé si, al menos en 2017, 2018, se encargaba de la seguridad de Whisky Lucan, lejos de la policía, lejos de las autoridades, o sea, como algo sumamente punto y aparte. Este personaje también fue mencionado ahí la verdad es que no he leído como a detenimiento un artículo que también te compartí sobre lo que pasó en Arts Pedregal en la balacera, cuando había también, pues, sí, fue un evento muy impactante también para la ciudad. Pero este personaje tampoco es llamado a declarar años después. Ya se llamó a declarar en una ocasión por una primera declaración que hace Israel Vallarta, donde miente y lo jala en su estrategia para que él vaya a declarar. Y él dice que conoce a Florence, que conoce al hermano de Florence, pero que no conoce a Israel. Israel dice que este señor sí había sido y le había confiado y le dijo, ten cuidado con tu boca, porque yo soy exagente del Mossad. Y pues lo que sí me queda muy claro es que sí hay que él también se encargaba de resolver secuestros y que también hacía pues espionaje y que le ofrecía todos estos equipos a la Procuraduría General de la República. Entonces menciona en un video que yo tengo también en mi TikTok, el hermano de Florence, Sebastián Case, que dice que la relación con él se tornó todavía más rara y más peligrosa conforme pasó el tiempo y conforme pasaron las rencillas, y pues que él comenzaba a ver que tenía todas estas relaciones con la Procuraduría, con la AFI, con militares, y que se le hacía raro ver entrar a las oficinas a gente armada, a gente pues que ya sabía que eran todas estas instituciones que tenían un lazo sumamente fuerte con él, con Cárdenas Palomino y con García Luna. Entonces, yo lo que creo aquí es que porque aparte de el doctor Alfredo Jalife, que sabemos que ha dicho algunas cosas que no son precisas, pero otras que sí, en una de estas que a mí me llama mucho la atención, que nunca ha profundizado del tema, dice que Jacob Polensky tiene mucha cercanía con este señor Eduardo Margolis. Y pues yo no dudaría en que todas estas cúpulas de élite, de gente que hace cosas extrañas, quizás a un ladito de la ley, a la línea, siempre quiera buscar a los gobiernos para enquistarse ahí, para continuar ahí. Así como Cárdenas Palomino, ahora también salió otro reportaje de que probablemente le dio relojes y joyas al fiscal para protección. Sabemos que Cárdenas Palomino tiene una posición en Estados Unidos y que en cualquier momento lo extraditan y se va a Estados Unidos a rendir cuentas allá. Pero en ese punto yo no me explico el por qué esté tan protegido si él ya está en la cárcel, pero seguramente hay muchísimos personajes que recordamos también que Anabel Hernández ya había mencionado, que eran parte del equipo de García Luna y que ya no estaban y que Gertz Manero los incluyó. Y ahora también entrevisté a Alonso Cuevas, hijo de Laura Morán, que está presa, fabricada también por el fiscal. Y pues es sumamente delicado, él está aterrado y él lo que me dice es que el hombre más poderoso de México en impartición de justicia le fabricó un delito a su madre y que si hizo esta acción con su madre, que pues entre comillas pues era gente pues con un nivel de vida mucho mayor al de la mayoría de los fabricados culpables, pues por supuesto que no se tentaría el corazón para hacer algo así, para continuar con estas prácticas viejas que ya vienen enquistadas. Entonces ahí es donde yo dudo realmente sobre pues qué pasa con la 4T. Y además este punto, yo creo, recordemos también que el video de Latinos de los hermanos del presidente sale justo cuando detienen a Cárdenas Palomino, también ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior. Yo creería que tienen otro video y que lavarle la cara a Loret y doblar las manos ante Loret fue por algo. Y no dudo que haya otro video que se haya puesto a negociación. Entonces, yo creo que Israel Vallarta sí habría sido utilizado como una moneda de cambio para la situación que el gobierno mejor le conviniera. Entonces, eso es lo que yo sospecho. Déjame darle paso a Eduardo y Arturo Lechuga. Nada más déjame mencionar algo que mencionaste rápidamente. Mencionaste a Alfredo Jalife. Nada más para dar contexto. Yo he notado
no sé si me equivoque, que Alfredo Jalife es crítico de la 4T, pero siempre se enfoca en las personas que tienen origen judío. Hablo de Claudia Sheinbaum, hablo de Gatell, y en este caso Jacob Polensky, y no defiendo a ninguno de estos personajes. Jacob Polensky se convirtió a judía. Siempre me ha llamado la atención que es crítico de la 4T, Alfredo Jalife, pero enfoca sus baterías solamente en los que tienen un origen judío. Nada más quería precisar eso. Es algo que he notado siempre de Alfredo Jalife. Eduardo, algo si quieres comentar de esto y hablar de la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, 73%. Pues de este caso, los que no hemos indagado de manera puntual, pues que podemos concluir que por el tiempo, por lo enredado que está, ya la probabilidad de que este señor quede en libertad se reduce, ¿no? Es mínima, ¿no? Ya son muchos años, ya están ahí muchos actores. Bueno, la 4T no tenía nada que ver aquí, ahora es gobierno, pero ya la fiscalía es autónoma, es una fiscalía ahí muy deficiente, bajo Gers Manero. Entonces, pues únicamente sería concluir eso, que ya se ve muy difícil la libertad de este señor porque las propias iniciativas del gobierno para dejar en libertad a algunas gentes no entra en esa clasificación por los otros señalamientos de secuestro, que están aún más oscuros que el caso del montaje, ¿no? Entonces, pues es lo que yo podría señalar al respecto. Arturo Lechuga, antes de pasar al otro tema, comentarios sobre esto. Cuando hablamos de división de poderes, vaya que con el Poder Judicial sí existe, porque nadie se quiere meter con el Poder Judicial a pesar de que mediáticamente digan que está podrido y que lo van a cambiar. No, siguen estando los mismos actores que estuvieron con los priistas como Alfonso Navarrete Prida, como el señor Alfredo Castillo, el propio García Luna se forjó en el priismo y después se fue al PAN. Y nadie se quiere meter en broncas. Ahí tenemos al señor Irving Barrios Mojica en Tamaulipas, cercano a García Luna, a Maribel Cervantes en el Estado de México, y que existan este tipo de modus operandi donde nos causaría extrañeza, porque la propia Emanuel Stills menciona que ya en el gobierno actual habían dicho, pues es que todo está dentro del mismo montaje, ¿no? Todas esas acusaciones de secuestro en contra de Israel Vallarta fueron elaboradas a partir de su detención, no antes. No existen esas investigaciones previas, o por lo menos lo que se ve es que si hubo culpabilidades fueron otros, y esos en paquetes se lo endilgan, y hay que conocer la fabricación de culpables en este país con un claro ejemplo que se dio en el Estado de México hace unas pocas semanas. Hubo en diciembre del año pasado un asalto a una camioneta de valores. Resulta que los custodios de pronto les dicen los policías en el Estado de México, pues ustedes están siendo investigados, detienen a unos hermanos y dicen que fueron ellos los culpables. Los custodios, que amenazados por los policías de que los iban a ellos también a involucrar, señalan sin temor a equivocarse a estos dos hermanos, y ya saben todo el circo mediático previo a esto, porque además primero los detienen por un supuesto automóvil que estaba con un reporte medio extraño, luego de que traían drogas, que traían armas, y finalmente les avientan un delito que tiene que ver con el robo de una camioneta de valores. Resulta que con todo esto que ya vimos, señalados directamente por unos custodios, una mamá sale a decir, señores, estas personas que están en prisión o que les están ya levantando estos cargos son inocentes. Mi hijo participó, lo identifico en el video. Hay un video de la cámara de un custodio donde se ve a las personas, donde se escuchan sus voces, donde la mamá identifica la forma en que iba vestido su hijo, porque su hijo fue asesinado ese mismo día por sus cómplices, quienes sí cometieron ese delito. Con esa facilidad se fabrican culpables en este país. Con esa facilidad, gente como Isabel Miranda de Wallace tiene acceso a la información que le proporciona el Poder Judicial. Con esa facilidad, Carlos Loret de Mola tuvo la oportunidad de hacer un montaje, porque sí se han manejado durante mucho tiempo, y nadie quiere ponerse con el Poder Judicial de este país, aunque mediáticamente digan que está podrido, porque si no se ponen a nivel federal,
mucho menos con el de los estados, especialmente cuando vienen situaciones donde van a requerir de alianzas con el PRI, de alianzas con el Verde, y ahí está metida muchísima esa gente. ¿Qué va a pasar con el caso de Israel Vallarta y con el de Brenda Quevedo Cruz? Lamentablemente van a seguir en prisión, a pesar de que en una mañanera hayan sacado que todo fue un montaje, que vean cómo son corruptos. Mari Sainz la desalojan unos encapuchados en el Zócalo y nadie dijo nada, pero estuvieron publicando las fotografías de cuando en 2013 desalojaron a los maestros. ¿Qué va a pasar? El análisis es muy claro, nadie se quiere pelear con el Poder Judicial y siguen estando los mismos actores políticos del pasado, porque Hertz Manero estuvo en el gobierno de Vicente Fox, porque estos que ya señalamos, Irving Barrios Mojica, Maribel Cervantes, y escárbenle porque van a aparecer todos los que están ahí con Genaro García Luna y que siguen perteneciendo al Poder Judicial. Lamentable que tengamos que hablar de esto y que no haya justicia para personas a las cuales, vuelvo a mencionar, esos secuestros que está mencionando el ahora actual secretario de Gobernación, ya los había abordado otra vez Emanuel Stills diciendo, pues es que todo iba en el mismo paquete. ¿Qué son los acuerdos que están detrás? No sabemos, Julio, y concluyo. Gracias. Entonces, Arturo, tú ves que en este caso no hay transformación en el Poder Judicial, porque pues prácticamente todos están ahí los mismos de siempre, y la 4T, que es el Poder Ejecutivo, pues tendrá muchos deseos, pero en el caso del Poder Judicial, pues nada más se topan con las mismas personas que han estado siempre, ¿es lo que entiendo? Pues si no pudiste impulsar a que Arturo Saldívar Lelo de la Rea se quedara 2 años, porque las fuerzas políticas opositoras no lo acordaron, no llegaron a esa negociación, ya tienes una situación donde no estás moviendo cosas en el Poder Judicial, y a estas alturas del partido no te vas a pelear con ellos, sino vas a llegar a algún acuerdo, y si hay algo que no quiere mover el Poder Judicial, es reconocer que fabrica culpables en todo el país. Esos son los casos más mediáticos. Por eso no ha avanzado el tema de las leyes de amnistía, por eso no ha avanzado el tema de los decretos, y lo que van a liberar es a personas que sí, bueno, sí delinquieron. Yo no las voy a culpabilizar o a victimizar, porque también son víctimas de un sistema económico brutal, pero las personas a las cuales les han fabricado delitos de alto impacto y que van a permanecer muchos años en prisión, a pesar de que se ha comprobado que fueron torturadas, de que fueron montajes, de que hubo participación de ahí elementos extraños, van a seguir en prisión. Y el gobierno actual no se va a querer meter en problemas con el Poder Judicial. No pudo impulsar de entrada lo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, entonces eso te muestra que los actores que están actualmente, que vienen de otros gobiernos, siguen pesando ahí y no se van a pelear con ellos. Eso es lamentable, Julio. Y déjenme ahora cambiar de tema. Eduardo, proponías hablar sobre la aprobación del 73% del presidente. ¿Qué te gustaría mencionar de esta aprobación? ¿Cuál es lo llamativo que tú le ves, Eduardo? Bien, pues ahí yo destacaría el hecho de que ha habido momentos en que López Obrador se le han detectado puntos en que hay declive y se recupera, y luego hay algún declive y se vuelve a recuperar, ¿no? Entonces, y precisamente en el contexto del último error de la derecha con el tema del partido Vox que trajeron, pues parece que es otro de los momentos en el que contribuyen a apuntalar a López Obrador, ¿no? Hay en lo general una inercia que no termina. Creo que en el caso de López Obrador le va a durar todo el sexenio. Pareciera, luego se olvida o se trata de minimizar, pero el hecho de que haya llegado con 30 millones de votos se dice muy fácil, pero está la cantidad y fue tan abrumador el triunfo que tiene una inercia de largo aliento, ¿no? Entonces le ha permitido salir avante de los peores momentos. Y ahora que empieza a haber claridad sobre el desarrollo de la pandemia, la estrategia de vacunación, en su informe pues presenta obviamente los lados positivos, sus programas sociales y los programas de infraestructura, pero parece que esta cantidad de variables le alcanza a López Obrador para que en la gente, en la ciudadanía, tenga una percepción positiva, porque también es una realidad que
el triunfo de López Obrador se debió al cansancio, ¿no? Ya hubiera sido un poco difícil una nueva derrota, en el entendido que tras los gobiernos, varias décadas de gobiernos del PRI, los dos sexenios del PAN, y la percepción de que debía darse la oportunidad a un gobierno de otra extracción, en este caso al de López Obrador. Creo que todos esos elementos en conjunto le alcanzan para tener este nivel de aprobación, y como dice él, a la mitad de su mandato tenga esta aprobación. Bueno, pues creo que le va a permitir, no obstante la pandemia, salir adelante en su gestión, ¿no? Verse como una gestión positiva a pesar de los temas más escabrosos, como he insistido yo, la seguridad. En la seguridad es terrible que no vamos a avanzar prácticamente nada, y que en los empleos vamos a salir tablas, pero el hecho de salir tablas se va a ver como un elemento positivo, ¿no? Yo creo que ese sería a grandes rasgos la percepción de este 73%. Es una encuesta o una evaluación de autoridades de parametría, y leyendo aquí con un poquito más detalle, aprueba poco al presidente es 28%, aprueba mucho 45%, desaprueba poco 8%, desaprueba mucho 23%. Creo que los datos, los más relevantes para mí es este de que aprueba mucho 45% y desaprueba mucho 23%. Y también otro dato para que quienes no han checado esta encuesta, al Instituto Nacional Electoral, que si uno a veces va en Twitter, pues tendría mala reputación, esta misma encuesta le da un 58% de aprobación, 32% aprueba mucho, 26% aprueba poco. Entonces, si se va a tomar como referencia a esta encuesta, hay que decir también que el Instituto Electoral que preside Lorenzo Córdoba, pues tiene una muy buena aprobación. Y hablando de la Suprema Corte, tiene, según esta encuesta, el 49%. Arturo, sobre este tema. Bueno, interesante. Ya ven que luego las encuestas de pronto son puestas bajo la lupa, pero es muy diferente lo que ha realizado Parametría a lo que en su momento hizo GEA ISA. Se acordarán de esa, cuando en 2012 decían que 20 puntos de diferencia, y bueno, la que más se acercó a los resultados, por cierto, en 2018 fue precisamente Parametría. Está bien, el presidente tiene mucho arrastre entre la población, ha sabido cómo ganarse el corazón de muchos mexicanos, también de muchos operadores políticos, hasta de otras fuerzas políticas, pero Andrés Manuel, lo que nos tendría que preocupar no es eso. Nos congratulamos que el presidente tenga esa aceptación, lo ha sabido trabajar, tiene muchísimo carisma, llega a acuerdos políticos, es el mejor operador político en la actualidad de este país. Lo que nos preocupa es que Morena no, y algunos de sus probables candidatos presidenciales tampoco. Entonces, sí, él muy probablemente incluso va a terminar su presidencia con niveles muy altos de aceptación. Lo que venga después, no sabemos. No podemos descansar en un solo hombre y que sea quien resuelva todo, quien haga las negociaciones. Necesitamos verdaderos operadores políticos. Ya vemos ahí por ahí las fotografías, no, que si Marcelo con lo de la CELAC, que si Claudia Sheinbaum con su tercer informe, pero siguen estando todavía muy por debajo de lo que tendría que ser alguien con la aceptación del presidente. Yo me congratulo, el presidente lo ha sabido manejar, sabe cómo llevar la agenda de este país, sabe cómo negociar. Bueno, de pronto no se mete tanto en la cuestión internacional, pero ya lo vimos hasta en acción con lo de la CELAC, y va a mantener esos números. Julio, yo diría, tendría que pasar algo, o sea, algo terrible como para que cayeran. Ya pasó lo de la pandemia, que lo de las vacunas, que si el desabasto de combustible, que si Tlahuelilpan, que si la mamá del Chapo. Bueno, o sea, ya de todo intentaron, que si la revocación de mandato, que si el aeropuerto, que si el Tren Maya, y él seguirá igual en esa marcha. Sabe manejar muy bien los tiempos, Julio. Y ahora que menciona Arturo Lechuga la reunión, la cumbre de CELAC, Eduardo, si puedes hablar sobre este encuentro, ¿qué te pareció? Dictadores, invitaron solo a dictadores. Eduardo. Bueno, aquí
aquí en la cumbre yo destacaría también su impacto en el refuerzo al gobierno de López Obrador. No obstante, la crítica de la derecha respecto a la presencia de Cuba y de Venezuela particularmente, bueno, pues es previsible, no es, digamos, no podríamos mostrarnos sorprendidos ante ello, ¿no? Pero lo que aprovecha es el foro, lo capitaliza bien de la mano de la operación de Marcelo, lo capitaliza bien López Obrador para su propósito en la política interior, ¿no? Es decir, se presenta ahí con su liderazgo, con este liderazgo carismático que le ha caracterizado, y a un evento donde con un par de posicionamientos como es que fue trabajando poco a poco, el primero de sustituir a la Organización de los Estados Americanos, que bueno, es un proceso largo, pero posiciona al respecto, y el otro de crear una comunidad económica similar a la experiencia europea. Entonces, con un par de posicionamientos, López Obrador se aprovecha el foro y posiciona su liderazgo, ¿no? Es decir, lo capitaliza al exterior y al interior, paga los costos que eran previsibles, la presencia de Maduro y de Díaz Canel, pero en términos generales también pues le fue muy bien ahí en el foro de la CELAC, y Marcelo pues cumplió con la organización, con la dirección del evento, también capitalizando, ¿no? Marcelo y Claudia se están moviendo ya cada quien en su respectivo ámbito. Marcelo ya está en TikTok, nos decía algún tuitazo por ahí, ¿no? Entonces, cada quien está jugando su estrategia, y este foro lo capitalizó bien López Obrador. Laura, sobre esta cumbre, y después Arturo, por favor. Perdón, diría que ha sido muy importante en cuanto al tema de la soberanía, que es algo que Andrés Manuel prometió en su proyecto de nación y que lo ha cumplido cabalmente y que se le reconoce, y pues también me alegra mucho que tenga toda esta aprobación. La verdad es que es histórico tener un personaje de este tamaño en la presidencia, que si bien ha tenido errores y pues otras cuestiones que siempre hemos señalado y nunca vamos a dejar de señalar también, que están ahí pendientes, pues me parece muy importante. Si algo es Andrés Manuel, eso es ser un líder. Entonces, creo que lo demostró, y pues será muy interesante ver pues, el resultado de lo que viene con estas alianzas. Arturo, para cerrar sobre este tema, la cumbre, los dictadores. Hablo de los dictadores porque es interesante que la ONU, cuando hay cumbres en la ONU, pues invitan a todo mundo, no pueden desinvitar. Es un foro internacional y se invita a quien es presidente, llámese como se llame. Adelante, Arturo. Bueno, de Nayib Bukele no vas a hablar, Julio, entonces, o del otro de Honduras, o no sé, de esos señores que se reeligieron porque cambiaron, ahí esos no los mencionan porque, bueno, pues ahí hay una situación donde hay los dictadores buenos y los dictadores malos, o yo no sé, se maneja con un doble rasero muy extraño los señores de Estados Unidos. Bueno, aquí obviamente se le va a dar mucho peso mediático a esto de la reunión de la CELAC, cuando fue el presidente de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel, ¿no? O sea, los medios de Estados Unidos no lo pelaron, seguramente en Estados Unidos los ciudadanos de allá no pelaron esta cuestión, tal vez allá sí les causó a la clase política un tanto de molestia, aunque bueno, México siempre ha tenido una cercanía con Cuba, incluso cuando estaban los gobiernos priistas, que había una intervención muy directa de Estados Unidos, pero como que México tenía esa situación de siempre estar ahí apoyando a Cuba, cambió eso con el panismo. Pero relacionado a la CELAC, miren, yo no podría decir que a corto plazo esto va a ser algo exitoso. No asistieron todos los países, fueron la mitad. Hubo una sorpresa porque apareció Nicolás Maduro cuando realmente iba a venir Delcy Rodríguez, que es la canciller de allá, y de pronto sorprendió a todos, nadie se lo esperaba. Habrá encontronazos, Colombia, o sea, no hay una unidad tal cual latinoamericana. Colombia, estaba Paraguay, está Uruguay, están encontrados con lo que estaba planteando México. Argentina, pues no se tuvo que regresar un señor que estaba ahí, el que iba a estar en la CELAC, porque perdieron precisamente, el gobierno de izquierda de Argentina perdió, o sea, están en riesgo serio en Argentina. Entonces, bueno, ahí habrá las situaciones donde habrá quien quiera aplaudir mucho, habrá quien quiera criticar mucho,
ya vimos los extremos, lo que podríamos decir que en próximos meses ya veremos la situación de si está habiendo realmente una posibilidad de sustituir a la OEA. No creo que a Estados Unidos eso le cause mucha gracia, pero bueno, en cuestiones mediáticas y para jalar impacto, tanto para los opositores como para quienes aplauden a Andrés Manuel López Obrador, es un tema que, bueno, es importante en este momento. En 2 días ya nadie se va a acordar y ya. O sea, como siempre, ya sabemos que eso dura 2 días, 3 días y ya después nadie se acuerda. Pero bueno, yo nada más diría eso. Es una llamaradota de petate aquí en México. Ya después ya nadie se va a acordar. Gracias, Laura. Gracias, Eduardo. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias.